saludamos con gusto a David Saucedo, él es especialista en seguridad. David, gracias por estos minutos para Mega Noticias Ciudad de México. ¿Qué tal, Abel? Quiero saludarte a ti en la auditoría, a tus órdenes. David, hemos hablado en múltiples ocasiones, lamentablemente por esta crisis que se está viviendo en Morelos ya desde hace varios años. Incluso platicamos cuando también una legisladora fue atacada. En ese momento, bueno, pues fue asesinada en lo que al parecer fue un asalto. Hoy es un atentado. El dirigente del Partido Verde pues está delicado en el hospital. David, ¿a qué se atribuyen estos atentados, estos ataques que ya van en contra pues, de políticos en un estado con niveles de violencia altos? Así es, Abel, van incrementándose desde hace tiempo los ataques del crimen organizado en contra de integrantes de la clase política en el caso del estado de Morelos, de acuerdo con filtraciones que se dieron a conocer por parte de este grupo de hackers de Guacamayas. Con información de la Sedena, sabemos que la clase política en el estado de Morelos tiene vínculos con grupos del crimen organizado al más alto nivel. Incluso la información que se dio a conocer en estas filtraciones a los que hago referencia mencionan la colaboración o vínculo directo del propio gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco, con grupos del crimen organizado. Entonces lo que tenemos es un escenario de narcopolítica en el estado de Morelos. Es difícil conocer ahorita cuál fue el móvil por el cual hubo este atentado que lamentablemente cobra la vida de un dirigente de partido, pero es difícil disociar este evento de los antecedentes que tú bien señalabas al principio de esta conversación, de eventos en donde el crimen organizado ha dirigido sus ataques en contra de integrantes de la clase política, ya sea porque están colaborando con algún grupo rival o bien porque se negaron a ser partícipes del anillo de protección política y policial, con lo cual los cárteles desean tener blindada su actividad criminal. Claro. David, ahora, ¿qué escenario podríamos observar en los siguientes meses en Morelos? ¿Se podría mantener esta violencia? Y estos datos a los que refieres, las filtraciones de Guacamaya, finalmente, aunque son filtraciones, corresponden, digamos, a la realidad y a los eventos que hemos tenido, es decir, pueden ser confiables hasta cierto punto también con la verificación del día a día y cada uno de estos eventos de violencia que se van registrando. Definitivamente lo son, ya que lo que tenemos son en el estado de Morelos cuando menos 4 grupos del crimen organizado que se están disputando los mercados locales de narcomenudeo y las rutas de trasiego de drogas, y que para ello están conquistando territorios, zonas geográficas completas, municipios, incluso comunidades rurales, en donde los grupos de crimen organizado desean tener el control de la actividad criminal. Para ello lo que hacen es tratar de tener en la bolsa a las autoridades políticas, esencialmente a los presidentes municipales, pero para ello también requieren de las estructuras partidarias, es decir, de las dirigencias de los partidos políticos que están teniendo bajo su control a su vez a los distintos alcaldes de los partidos políticos que tienen presencia en el estado de Morelos. Me parece que esta tendría que ser la línea de investigación que tendrían que seguir las autoridades del estado de Morelos. Normalmente señalan que se trata de hechos aislados, que se trató de un hecho de robo o bien de delincuencia común, cuando todo el mundo tenemos la sospecha, por no decirte la certeza, de que se trató de un atentado directamente relacionado con el interés de los grupos de crimen organizado de ampliar su círculo de influencia y tener bajo su control a las autoridades políticas del Estado. Claro. Ahora, David, esto que compartes pues es delicado. Pensaríamos que no tendría que ser así, que las autoridades incluso deberían tener la capacidad para atender este tipo de eventos, para llegar hasta las últimas consecuencias, incluso para poco a poco ir disminuyendo el poder y la fuerza de los grupos criminales. En este sentido, David, estamos hablando quizá del punto más alto de la crisis de inseguridad, es decir, cuando ya están atentando contra las autoridades, contra los políticos, y todavía pasará mucho tiempo para que reaccionen realmente las autoridades del Estado o a nivel federal, o en qué punto estamos ya con ataques de este tipo. Lo que hemos visto es un páramo por parte de las autoridades estatales y federales. No hubo ninguna reacción cuando los grupos de crimen organizado empezaron a atacar a directores de las administraciones municipales, a regidores. Ahora se avanza también al ataque directo hacia legisladores o presidentes municipales.
Siguen ahora los ataques en contra de dirigentes partidistas. En otras entidades del país los ataques son en contra de gobernadores o exgobernadores, alcaldes como la alcaldesa de Tijuana, que se encuentra amenazada, como tú bien sabes. Es decir, pareciera que las autoridades estatales y federales no están poniendo un límite a los ataques que reciben por parte de los grupos del crimen organizado, y es como tú señalas, tendría que haber por parte del gobierno federal una respuesta contundente. No podría haber este tipo de ataques en contra de ningún ciudadano en particular, pero tampoco en contra de las autoridades políticas, porque no es lo mismo. Cuando se ataca a un jefe policíaco o a un alcalde, lo que se busca es que las estructuras de gobierno operen a favor del crimen organizado. Claro. David, en este entorno, ¿qué importancia tiene Morelos, digamos, en la estructura criminal, si es que tiene un alcance nacional o solamente una importancia geográfica en el centro del país? Y bueno, con lo que nos planteas, pareciera que está pues al abandono por parte tanto de las autoridades estatales como federales. ¿Cuál es la importancia y sobre todo cuál es el escenario a corto plazo? Es decir, estamos abandonados los ciudadanos, los habitantes, quienes recorren las carreteras, las rutas de Morelos, una situación incluso pues de desesperanza, David. Era una problemática absolutamente local, pero debido a la llegada de grupos de macrocriminalidad al estado de Morelos, lo que tenemos ahora es un híbrido, es decir, un estado que enfrenta problemáticas de delitos del fuero común, pero ahora con una problemática de delitos del fuero federal, debido a la llegada de grupos de macrocriminalidad, fundamentalmente del Cártel Jalisco Nueva Generación. Esta situación no es privativa del estado de Morelos. Varias entidades del país han visto incrementarse la violencia homicida debido a esta estrategia de expansión que tiene el Cártel Jalisco y de la reacción que tiene para frenarla el Cártel de Sinaloa. Perfecto. David, muchísimas gracias por estos minutos para Mega Noticias Ciudad de México. Platicamos con David Saucedo, él es especialista en seguridad. Gracias a ti, Abel, un abrazo. Buenas noches, David Saucedo, un abrazo de vuelta. Pues importante lo que está pasando en el estado de Morelos. Se van sumando los atentados a políticos y en el día a día la violencia en torno a la delincuencia, el narcomenudeo, las balaceras, incluso los asaltos y los secuestros, ya lo hemos platicado sobre todo en las carreteras, pues nos hablan de eso, de la violencia que está incrementando en Morelos y que por lo menos hasta el momento no ha sido atendida con la fuerza y el rigor que merecen los ciudadanos. Vamos a cambiar.